Escuela Freudiana de Montevideo y a los participantes por este ciclo de conversaciones que nos permite dialogar y hacer comunidad de experiencia en este momento tan particular que estamos atravesando, que afecta a nuestra vida cotidiana y nuestra clínica. Se nos presenta nuevamente el desafío de reinventar el psicoanálisis, a lo cual no le sacamos el cuerpo ni nos lavamos las manos, sino que nos servimos de las tecnologías para juntarnos, para encontrarnos, como lo estamos haciendo ahora. Se trata de arriesgar un decir, de habitar la palabra y ofertar nuestra escucha para no retroceder ante lo inefable, ante lo real. Real que obstaculiza la vida del sujeto, que se nutre de cosas sensatas y de acciones que tienen un sentido. Así lo dice Lacan en una entrevista para la revista Panorama, sugerida por Fabián Pérez, así que le agradezco esta lectura, en 1974. Lo voy a citar. Hay que dar un sentido a los deseos, al sexo, a la vida, pero de la vida no sabemos nada, como se extenúan explicando los científicos. El pánico se ha vuelto viral, se propaga exponencialmente y se amplifica a través de los medios de comunicación que difunden información calculada presentando un conteo de los muertos en tiempo real. Pero para el psicoanálisis... Karina, perdón, pues, Karina, ¿podés volver un segundo para atrás porque se entrecortó? Un párrafo para atrás. ¿Se cortó? Sí. Bien, la cita sí se escuchó. No. Bien, citaba a Lacan en la entrevista de la revista Panorama en 1974, que decía, hay que dar un sentido a los deseos, al sexo, a la vida, pero de la vida no sabemos nada, de nada, como se extenúan explicando los científicos. El pánico se ha vuelto viral, se propaga exponencialmente y se amplifica a través de los medios de comunicación que difunden información calculada presentando un conteo de los muertos en tiempo real. Pero para el psicoanálisis no se trata de la muerte biológica, sino de la muerte en tanto punto límite al goce de la vida. Respecto a esto, Silvia Amigo, la vez pasada, se preguntaba, ¿mantenernos vivos para qué? El cuidado de la vida se ha vuelto en contra de poder gozarla. En España, luego de 43 días de confinamiento, un periodista le pregunta a una niña de aproximadamente unos 4 años, ¿qué fue lo que más extrañaste de no salir? Abrazar a mis amigos y ver las flores, le responde. Increíblemente, los perros tenían derecho a salir, pero los niños, potenciales transmisores del virus, no podían hacerlo. Los otros nos hacen falta para vivir, para no caer en un goce autista que nos exilia del deseo. Respecto de esto llamó mi atención la recomendación efectuada por psicólogos y sexólogos en los informativos, de tener sexo virtual para evitar el contagio. Hasta no hace tanto tiempo, todo esto formaba parte de la ciencia ficción, única ciencia verdadera, expresa Lacan en esta misma entrevista, porque la otra, la oficial, refiriéndose a la ciencia, agrega, avanza ciega, sin meta, y comienza a tener miedo hasta de su propia sombra. Voy a citarlo. Y si finalmente es demasiado tarde, solo ahora cuando están a punto de destrozar el universo, se les ocurre preguntarse si por azar eso pudo ser peligroso. Y si las bacterias cultivadas tan amorosamente en los blancos laboratorios se transformasen en enemigos mortales. Esta es una de las teorías que circula respecto al virus. La otra es que alguien tomó sopa de murciélago. Lacan agrega a las posiciones imposibles descritas por Freud, gobernar, educar y psicoanalizar, una cuarta, la de la ciencia, con una salvedad importante, que los científicos no saben que su posición es insostenible. Creen que en lo real nada es imposible y desconocen que real e imposible son antitéticos. En los conversatorios anteriores se hizo referencia a la metáfora de la guerra, y acudía Freud al texto titulado De guerra y muerte, temas de actualidad,
Son dos ensayos que escribe en 1915, después de estallar la Primera Guerra Mundial. Los voy a citar. La vida se empobrece, pierde interés cuando la máxima apuesta en el juego de la vida, que es la vida misma, no puede arriesgarse. En relación a este punto de correr el riesgo de vivir, en vez de morir subjetivamente evitando obsesivamente el contagio, me resultó interesante y subversivo el planteo y las preguntas que se hace María Galindo Neder, una activista boliviana, feminista, psicóloga y comunicadora. Ella interroga las medidas propuestas, copiadas de otras economías que no son aplicables a Bolivia, y que también perforan ese ideal del quédate en casa. Por ejemplo, de nuestro país, donde no es que esté prohibido salir, sino que hay una exhortación a quedarse, y lo que sí no se permite son las aglomeraciones. Esto desconoce la singularidad y diferencias de las realidades de cada país, región y barrio, ya que no es posible elegir, como lo planteaba Celia, entre salud o economía. Se trata de una elección forzosa que no protege del contagio, sino que priva de formas de subsistencia que son la vida misma. Esta mujer, que me llamó la atención ese escrito que ella hace, define el coronavirus como el holocausto del siglo XXI, porque en nombre del bien común y del cuidado de la vida se apela a una lógica de clasificación de los cuerpos y de las llamadas actividades. Bueno, ahí parece que Karen tuvo problemas con la conexión. Vamos a esperar unos momentos. Bueno, Karina tuvo dificultades y aparentemente se salió de la conexión. Bueno, lo que se puede hacer ahora es que, bueno, que retome Isabel y que, bueno, después continúe Karina. ¿Bien? ¿Les parece bien? Bien. Bueno, Isabel, te doy la palabra. Bueno, adelante. Bien. Quiero manifestar mi gusto por estar acá junto a mi querida amiga Karina, que bueno, tuvo este problema, Karina Olivera, y junto a mi colega y amigo de la vecina orilla, Cacho Palma. Agradezco en primer lugar a todos los que están reunidos hoy por este medio, a todos los miembros de la Escuela Freudiana de Montevideo, que de una u otra forma han dado lugar a esta formidable idea innovadora. Es un esfuerzo enorme que estamos haciendo, que con el deseo irreventable que nos habita, damos cuenta de una escuela en movimiento, de un lazo social que se rearma y que produce nuevas formas de entrelazamiento con otros. En este tiempo novedoso, donde hemos perdido muchas cosas, pero no todo. Nos servimos de nuestros lazos de trabajo con analistas de diferentes países y regiones para dar lugar a esta reunión por Zoom en vivo, en tiempo real, para trabajar en este tercer conversatorio en tiempos de aislamiento social. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Me parece entusiasmante este ámbito donde se ha dado algo muy particular, y es que participamos analistas con diferentes tiempos de formación, y es algo muy valorado para mí por la posibilidad del diálogo con quienes considero mis maestros, y estoy muy agradecida por ello. Como sostuvo Bakhtin, todo texto es una respuesta a otro texto, haciendo referencia a lo que se funda en el diálogo. Con Lacan decimos que toda palabra invita a una respuesta, y en este sentido corro con la ventaja de haber escuchado los dos conversatorios anteriores con los cuales dialogo en este texto que hoy les leo. Como lo han mencionado algunos de los que han tomado la palabra aquí, estamos en tiempos de comprender, aún no es tiempo de concluir.
Y este tiempo de comprender está plagado de preguntas y de incertidumbre. Tenemos diferentes vivencias con respecto a las medidas que se han tomado, tanto en Argentina como en Uruguay, como en Brasil, para referirme a algunos de los países de la región. Medidas que afectan la vida cotidiana de cada uno de los sujetos de forma muy distinta en relación al aislamiento geográfico y al confinamiento. Hoy nos ha sorprendido lo amenazante, lo inefable con el coronavirus, que como he escuchado decir, es un real que apremia. Pero, ¿cómo aprendemos esa definición de lo real? Si consideramos lo que dijo Lacan en su seminario RSI, el nudo es una escritura que soporta un real, real, simbólico e imaginario, que no hay otro del otro implica que ese real está en el nudo. Entonces, ¿cómo hacer frente a este inefable, amenazante, que llegó de forma inesperada y cambió la vida cotidiana de todos nosotros desde nuestra tarea, desde nuestra especificidad, que es el psicoanálisis? Y cómo hacer experiencia de esto absolutamente nuevo respecto a lo que sucede en el orden de los consultorios. A nuestra tarea como analistas, nuestra tarea como analistas sigue vigente más que nunca en la medida en que trabajamos cada vez con aquello que habita en cada quien, que habla. Desde ya no sería una práctica sin tener en cuenta la subjetividad de la época, pero ¿de qué subjetividad se trata? De la que está afectada de manera inminente por el apriete de lo real. Estamos todos en este momento de alguna manera circunscriptos por esto que concierne al temor, que no sabemos con qué responderle. Pero tenemos una indicación, y la indicación es no retroceder ante lo real. En este sentido, creo que la posible respuesta del psicoanálisis es construir una política que en tanto ética del deseo hace lugar a la singularidad de una palabra. Lo que se necesita para realizar una sesión analítica es dar lugar a la palabra y ofrecer una lectura, dando la posibilidad de construir un espacio allí donde muchas veces el espacio de la demanda se reduce, donde hay una oferta anticipada de cómo hacer, órdenes que debemos cumplir a rajatabla, interrogar esa demanda del otro en relación al qué me quiere. En la medida en que podamos interrogar al otro, a eso que se nos impone, se producirá una respuesta singular de cada sujeto frente a cada acontecimiento, frente al apriete de lo real, sin que esto implique ponerse en peligro. Como se decía el otro día, algún riesgo hay que correr, si no, lo que tenemos es una muerte en vida. En este cambio, en esta nueva forma de trabajo en psicoanálisis, este pasaje de lo tridimensional a lo bidimensional, de lo que hablábamos en el conversatorio anterior, estoy convencida de que no es lo mismo, pero que, como dijo Silvia Amigo, siempre es mejor que no hacer la sesión. Entonces creo que estamos convocados a inventar nuevos espacios, a crear nuevos espacios, a ficcionar nuevos espacios y a servirnos de la tecnología en este punto para aquellas circunstancias en que no se puede trabajar de forma tridimensional. Retomo lo que dijo Fabián, él habló de estar advertidos. Bueno, yo agregaría un saber hacer ahí cada vez, en cada oportunidad en que se presente el otro completo, el otro sin agujero, el otro sin barrar. Lo que está verdaderamente afectado es el cuerpo. ¿Pero de qué cuerpo hablamos en psicoanálisis? Retomando la interpretación que hace el psicoanálisis del cogito cartesiano, el mismo que arroja al cuerpo a la res extensa, esa que al no pensar carece de ser, legalizando hacer cualquier cosa sobre él. Frente a eso, la formidable respuesta del psicoanálisis es proponer allí el anudamiento. Es a partir de la presentificación de un cuerpo que ese cuerpo se hará un espacio. La respuesta es la división subjetiva. El inconsciente insiste. Las formaciones del inconsciente se producen. Síntomas, lapsus, actos fallidos, sueños, chistes.
El sujeto del inconsciente, a pesar de la pandemia, continúa emergiendo y el discurso analítico propicia sus condiciones de emergencia. Y para terminar, una cita de Lacan en RSI. Si un día he sido captado por el nudo Borromeo, esto está completamente ligado a este orden de acontecimiento o de advenimiento que se llama el discurso analítico, y en tanto que lo he definido como lazo social que emerge en nuestros días, este discurso tiene un valor histórico a destacar. Entonces, los invito a destacar este valor histórico del discurso analítico como lazo social que emerge en estos tiempos de pandemia, y por eso celebro este conversatorio. También. Gracias, Isabel. Bueno, vamos a retomar con Karina. Bien, Fabián, ¿me podés recordar hasta dónde se escuchó para seguir desde ahí? ¿Tenés idea? Más o menos 3 minutos seguías hablando, Karina. Ah, pero no sabés qué. Bueno, cité ahí un comentario de Lacan respecto de esa entrevista sobre la ciencia, y hablé algo de lo de que dice la ciencia Karina. ficción. Sí. ¿Quién habla allí? Karina, estabas en lo de lo que decía Gabriela habla, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí. Estabas en lo del holocausto del siglo XXI. Bien, te agradezco. Lo del porque holocausto así voy, del siglo XXI. perfecto, así voy ahí. Bueno, estaba hablando justamente de este texto con el que me encontré, de esta activista boliviana, que compara al coronavirus con el holocausto del siglo XXI, porque en nombre del bien común y del cuidado de la vida se apela a una lógica de clasificación de los cuerpos. Algo de esto se estuvo diciendo cuando Silvia Amigo hablaba un poco del estado de excepción y de que, bueno, en nombre de eso, qué cosas se cedían, ¿verdad? Donde, bueno, de alguna manera está permitido el ir a trabajar o teletrabajar, plantea ella como signos de estar vivos, cediendo el permiso de suprimir las libertades en nombre de la protección. Y acá se plantea algo, se hace una pregunta que me resultó bien interesante, sobre todo tomando en cuenta esta vuelta, este día después, que bueno, que ya está teniendo efectos en el sentido que hablaba Octavio el otro día de la vuelta a las clases, como de alguna manera, bueno, hay como una cierta resistencia a volver a las calles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se pregunta, ¿qué pasa si decidimos preparar nuestros cuerpos para el contagio, asumiendo el contagio como inminente en vez de la muerte, para procesar los miedos, prepararse para cuidar a los vivos, que por fuera de prohibiciones que producen el control del espacio y de la vida? ¿Qué pasa si decidimos desobedecer para sobrevivir y vamos en busca de nuestros colliris, refiriéndose justamente a las curanderas, a las que tienen ese saber ancestral, para fabricar remedios no farmacéuticos, para probar en nuestros cuerpos qué les sienta mejor? Porque el contagio es como respirar. No poder respirar es a lo que nos condena el coronavirus, más que por la enfermedad, por la reclusión, por la prohibición y por la obediencia. Esto me parecía como interesante en ese sentido, justamente pensando también en lo del día después, y eso que se hablaba respecto del otro, y del miedo al contagio y al otro, ¿no? Y un poco también cosas que se fueron diciendo. Vuelvo a Freud para concluir. ¿No sería mejor dejar a la muerte en la realidad y nuestros pensamientos, y a nuestros pensamientos el lugar que por derecho le corresponde, y sacar a relucir un poco más nuestra actitud inconsciente hacia ella, que hasta el presente hemos sofocado con tanto cuidado? Hacer que de nuevo la vida nos resulte más soportable. La ilusión pierde todo valor cuando nos estorba hacerlo. Para terminar, bueno, una frase que él también nombra en ese texto que les mencionaba, que bueno, que es conocida, Lacan también la trabaja en algún momento, que bueno, navegar es necesario, vivir no lo es. Dejo por acá y bueno, y seguimos conversando. Muy bien, gracias Karina. Bueno, ahora vamos a relanzar la palabra con nuestro invitado sabatino Cacho Palma. A ver si acá le habilito el audio. Hola. Adelante, Cacho. Bueno, buenas noches, muchas gracias.
Estoy tan agradecido que puedo llegar a decir cualquier pavada, pero bueno, por ahí digo algo también, y sale algún decir. Quedé conmovido desde la convocatoria, la primera noche que escuché a Álvaro, Enrique, Octavio, escuché un aporte muy interesante de José, y después todo ese coro polifónico. La cuestión que esa primera noche del lunes pasado me creí que iba a dormir, no es tan fácil dormir en estos tiempos, bueno, fue menos fácil y me encontré escribiendo una serie de cosas muy desarticuladas, como suele sucederme. A la mañana siguiente lo llamo a Enrique, lo llamo a Álvaro, les cuento, mirá, escribí un montón de ideas y acá mis amigos me dieron la oportunidad de poder ordenar esas ideas. Esto dio, en el transcurso de los días, pude armar un texto, escribí un artículo que probablemente salga esta semana en Rosario 12. Ese artículo se lo mandé a algunos compañeros de Uruguay para que ya lo difundan en la Escuela Freudiana de Montevideo, porque, bueno, son disparadores, estimuladores, motivadores, surgieron claramente de esto que para mí ya tiene directamente efectos, y efectos subjetivos. Entre las vías que se me arman son al menos 3, probablemente sean más, pero como soy un hombre trivial, siempre agarro 3 vías, ¿no? Está la cuestión de la peste, ¿sí? Que han hablado un montón, y sí, yo creo que la peste no apareció ahora apareció el coronavirus, que hay algo pestilente, podrido, que viene, como dice Hamlet, ¿no? Hay algo podrido. Charly García en Argentina lo llamaba la grasa de las capitales, ¿no? Eso que huele mal, que viene oliendo mal. Ese es todo un aspecto, ¿no? Que me está dando vuelta a lo que huele mal y que tiene que ver fundamentalmente con el modo más atroz del capitalismo, que es no solamente el capitalismo salvaje, la ley del mercado, sino este capitalismo financiero, que en Argentina ya trajo peste en el 2001, recibió a este nuevo gobierno con una peste, que es la deuda, ¿sí? Bueno, ese capitalismo financiero no se banca más, decía Charly. No, bueno, ese es un aspecto. El otro es el del tiempo. Creo que estamos complicadísimos con el tiempo, muy complicados, y que eso está afectando también cada una de las sesiones. Pero la primera que nos conmueve es que de golpe hay un virus que viaja a la velocidad del rayo, a la velocidad de la luz, es decir, es muy rápido todo. Y hay un diálogo entre Gine García, nuestro ministro de Salud, y Alberto Fernández que no tiene desperdicio, porque Gine le dice hace 31 grados, no va a venir el coronavirus, a los 2 días explota el coronavirus, y Alberto dice que no sé, le dice nuestro ministro de Salud, no sé, escuchemos, que aunque ahora si yo prendo la televisión, en cada canal hay al menos 3 infectólogos, aparte de decir que nos cuidemos, que nos lavemos la mano y que nos quedemos en casa, no saben qué decirnos, o mostrarnos estadísticas, y estadísticas, y estadísticas. Y ojo, el sujeto no se mide ni se calcula por estadísticas, el individuo se mide y se calcula por estadísticas. Entonces tenemos esta cosa infernal de que el virus vuela, viene rapidísimo, y a nosotros, ustedes pónganse en pausa, ustedes no hay tiempo para ustedes, consérvense, por eso hablaba del conservatorio y el conversatorio, quédense, es más, capaz que no encuentran la vacuna, que encuentran conservantes naturales para los seres humanos y nos dejan conservados, qué sé yo, cuánto tiempo en nuestra casa. Eso sí, nos van a tener que desposeer del inconsciente que no para, ¿no? Como decía el otro día. Ese es un tema, el del tiempo. Y el otro es el que más me gusta para hablar ahora, me gusta más para compartir con ustedes, que es el tema de Tánatos y Eros y del amor. Entonces, a mí me parece que no es lo mismo un real de la peste, como era la peste de Tebas, ¿sí?, que un real articulado y en el nudo, como acaban de decir mis 2 compañeras, a quien agradezco muchísimo. Son 2 soles para mí, Karina e Isabel, y creo que se los hago. Del nudo, y nos dejamos orientar por lo real. Eso que nos orienta es lo que Lacan escribe acertadamente en lo real, que es la vida. ¿Pero qué vida? La vida del goce de la existencia, la vida que empuja, la vida que teje, la vida que trama, y es esa vida que justamente articula a lo simbólico y a lo imaginario.
en este momento esta conmoción de lo real no es un real anudado, es algo que conmueve la estructura. Por eso José el otro día con mucha claridad ubicaba la analogía, ubicaba la similitud, ubicaba incluso si no estamos realmente en un tiempo de duelo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de duelo, ese agujero, lo simbólico es insuficiente y lo imaginario no alcanza, ¿sí? Ahora, claro, el tema es que están cuestionados inmediatamente los otros dos registros. ¿Cómo podemos sostener un imaginario sin el abrazo del cuerpo? Ahí atrás tengo el cuadro del abrazo de Carpani que me acompaña hace 30 años, ¿no? Después se los muestro si quieren. ¿Cómo sostenemos lo imaginario sin la lógica del asado con los amigos, sin el cafecito de la mañana, en algún momento en un bar o con un colega en el cruce del consultorio? ¿Cómo sostenemos ese imaginario cuando no está más ahí donde estaba? Entonces están el extrañamiento, el desdibujamiento, lo ominoso, lo siniestro, son cosas de todos los días y a todos nos ocurren. Y lo simbólico, ojalá la ciencia responda en algún punto y venga la vacuna y nos dé respuestas. Pero ¿cuál es el problema? Que en tanto esa respuesta no aparece, parece que pidiéramos el regreso de la masa a través del ejército de la iglesia, es decir, de los imperativos morales. Es decir, parece que estuviéramos diciendo, bueno, que venga la mano dura, que alguien ordene esto como sea, que nos castiguen, qué sé yo, que nos encierren, que nos censuren, ¿sí? Es esto, el regreso de los imperativos morales, basta que lo simbólico no muestre todos los agujeros que está mostrando. Entonces, bueno, tenemos otro simbólico que aportar y tenemos otro imaginario que hay que reinventar y reconstruir, ¿sí? Haciendo suplencia, como hacemos en nuestra clínica. Hay que hacer suplencia del abrazo, sí, hay que hacer suplencia del abrazo, ¿sí? Entonces, mi propuesta es decir, Tánatos se soltó, Tánatos vuelve con toda esa ferocidad, como, bueno, los que tenemos unos cuantos años hemos vivido dictaduras militares, genocidios, una guerra estúpida como la de las Malvinas, malas atrocidades del mundo, pueblos enteros borrados del mapa, nuestra querida Babilonia desaparecida bajo el nombre de Bagdad, y el pueblo armenio, y puedo seguir y no termino, ¿no? O sea que sabemos lo que es un Tánatos desencadenado, feroz, pero sabemos también que en nuestra profesión... Cacho, un minuto, Cacho. Sí, un minuto, sencillo. Es profesión por la cuestión de la fe que me empecina, como dice Discépolo, ¿no? Es decir, en momentos como estos, donde todo se resquebraja y se desdibuja, necesito esa fe que me empecina, ¿no? Entonces la fe que me empecina son las 3 formas de amor que nos enseñaron los griegos. Pero son las 3, no es el erótico solamente. Primero es el ágape, que es el amor por lo comunitario, comunidad de experiencia, decía mi compañera antes. Es el lugar estricto del prójimo, ¿sí? Es la cuestión que Hannah Arendt dice, la acción comunitaria, esa acción que modifica, ¿sí? Ágape. Filia, que es el lugar, ¿sí?, del semejante, del hombro que si no se puede tocar, tiene que hacerse sentir de otra manera. Es esta cuestión de la ternura, del acompañamiento, del cariño, ¿sí? Y el eros, pero acá estamos nosotros para decir, pará. No, es el eros del uno, no es el eros que ahora, bueno, encerrate con tu pareja y disfrutá la cuarentena. Sí, si vas al uno, si vas a tratar de 2 a ser 1, se van a matar, como está pasando en Argentina, y eso también es terrible, la cantidad de femicidios y todo eso. Entonces, son 2 en ese lugar, ahora del partener, del compañero, miren qué linda palabra, que hace estallar el uno. Bueno, ahí nos divertimos, cuando estalla el uno, cuando aparecen todas las maravillas a partir del estallido del uno. Ese es el eros que nosotros proponemos, ¿sí? ¿Puedo terminar con un chiste? Así le hago un homenaje a Celia. Bueno, ustedes saben que entre las cosas que están prohibidas hoy son la visita de los amantes, o sea que este es un cuento anterior. Está el amante con su mujer pasando un momento sublime, llega el marido en un horario de deshora, entra el marido, el amante, ¡bom!, se mete abajo de la cama.
El marido se da cuenta, no come vidrio, le dice, querida, ¿me querés decir qué hace ese tipo abajo de la cama? Ella dice, mira, abajo no sé, pero arriba, maravillas. Bien, gracias. Bueno, empezamos entonces a expandir las palabras. Recuerden que si quieren comentar pueden hacerlo vía chat para que yo los pueda ir seleccionando. Pero bueno, tenemos ahora a Celia que pidió la palabra. ¿Hablo Adelante, ahora? Celia. Adelante. Bueno, buenas noches a todos y voy a empezar por el final de Cacho respondiéndole, agradeciéndole sus palabras, también con un cuentito. Una mina va al médico porque está embarazada y le dice, ¿de cuánto estoy? De 3 gigas. Bueno, no sé si se entendió. De 3 gigas, sexo virtual. Bien. No, era para responder con un chiste a lo que planteaba Cacho. Había notado 2 cositas nada más. Una respecto de lo que había planteado Karina, que me gustó mucho lo que dijo, cuando planteaba esta cuestión de que sí ahora a trabajar, sí ahora a abrir ciertas cuestiones, pero en ningún momento se plantea así el encuentro con el otro. O sea, uno va a trabajar, pero a distancia, ¿no? El otro sigue siendo ese monstruo, ¿no? O sea que, más allá de que se trabaje, pero cada uno en su escritorio, a 2 metros de distancia, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Lo de Isabel me pareció bien logrado, todo lo que dijo, acuerdo con ella, me parece que también se trata de este real, y me hacía acordar aquello que Lacan decía que del triunfo de la religión. ¿Recuerdan cuando planteaban Lacan de que el psicoanálisis desaparecería ante el triunfo de la religión? Hay algunas cuestiones que efectivamente son muy fuertes, y bueno, y uno arma como puede en tiempos de duelo con los recursos que puede, bueno, y no hay que desconocer el tiempo, y hay que ver cuáles son los tiempos, ¿no? Pero me parece que leyendo Almas Grises, que es una novela exquisita a mi gusto, me encontraba con algunas frases que eran, les recorto frases sueltas que las anoté en verdad para mí, ¿no? Dice el protagonista, yo en cambio creo que el miedo surge cuando descubrimos lo que hasta el día anterior creíamos ignorar. Me parece que es una buena metáfora para estos tiempos, ¿no? Porque muchas veces se vive sin pensar en lo que no queremos saber, de alguna manera. Y bueno, hay otras. Bueno, todo esto puede parecer, dice en algún momento, un enorme barullo, un revoltijo sin pies ni cabeza. En el fondo es la imagen de nuestras vidas, que no ha sido más que una sucesión de fragmentos imposibles de recomponer. Bueno, simplemente para decirles que a veces esta cuestión de lo que planteaba Cacho, de estar al lado del otro, de compartir el asado, de compartir con los amigos, de sentir cerca. No hay que ser un premio Nobel antes de empezar el conversatorio, perdón. Estábamos abriéndonos los miembros de la escuela, bueno, aparecía esta cuestión de que no hay que ser, aparecía un muñequito de Einstein en un momento, bueno, no hay que ser Einstein ni decir nada inteligente, es simplemente, como bien lo remarcaba Cacho, con lo que acuerdo en lo absoluto, es sentir que el otro me necesita, me invoca, me llama, me demanda, o que me quiere, o que no me quiere también, pero que está allí. En los momentos de duelo es importante la presencia del otro, y no para decir cosas inteligentes, es simplemente para decir trivialidades, como dice Cacho, que no son tan triviales cuando uno no las tiene, cuando uno de pronto se queda con ese imaginario, con el nudo desatado, desarmado, destejido, desempalmado, que el otro se presente para decir, ¿qué haces? ¿En qué andás? Por la vía que sea, aún por teléfono. Listo. Gracias, Celia.
José Suberman. Bueno, muchas gracias, muy contento de estar de nuevo. Te escribí que el miércoles no podía estar, a esa hora tenía un grupo, pero Álvaro me mandó el video, así que lo escuché atentamente. Vuelvo sobre algunas cosas. Digamos, Lacan dice que el psicoanálisis no puede sino aparecer después de la ciencia, ¿cierto? Entonces me parecía, frente a la intensidad con que Lorraine Baker planteaba ciencia o biopoder, ¿cierto? Que una cuestión es que los analistas cuestionemos, interroguemos a la ciencia, a los científicos, a los epidemiólogos. Otra cosa es renegar de lo que la ciencia y estos estudiosos dicen. Nosotros lo interrogamos para reinsertar la cuestión del sujeto. Otra cuestión es Trump o Bolsonaro, que reniegan de algo que es más que evidente porque lleva 210.000 muertos ya. Entonces no es lo mismo, digamos, interrogar, sostener el cuestionamiento que renegar de una afirmación de la ciencia. Nosotros la interrogamos. Entonces, en este sentido, digamos, tampoco yo entiendo que sea el holocausto del siglo XXI porque no se clasifican los cuerpos. Lamentablemente le toca a cualquiera, ¿cierto? Y tiene consecuencias sobre nosotros, sobre nuestra actividad, sobre nuestro psiquismo. Esto que decía la vez pasada de reconstruir la escena de la calle, de la sesión, este duelo por lo imaginario que nos habita. Discursivamente se han caído algunas falacias, ¿cierto? Esto de que el Estado no sirve para nada, los mismos que dicen que el Estado hay que achicarlo, hoy le piden respuesta al Estado para su salud, ¿cierto? Estados Unidos y la Unión Europea son el modelo, se pudo aprender de lo que allí pasó, pero de modelo tienen poco, algunas cuestiones se caen, ¿cierto? Y entonces la cara invisible del mercado se nos hace más visible. Se trata de ganancias. Lo cual me lleva a recordar lo que decía Freud en Más allá del principio del placer, hace 101 años. Hay cosas frente a las cuales no podemos, que son la naturaleza que golpea la omnipotencia con las cosas que provoca, sea un terremoto o el virus, la imposibilidad de regular las relaciones entre los hombres y la imposibilidad de regular la relación con nosotros mismos. Entonces, frente a estas imposibilidades, lo que no entra en la representación, ni en lo simbólico ni en lo imaginario, la cuestión es cómo reconstruimos nosotros nuestro lugar, nuestro imaginario, que es lo que la intimidad no es sin el otro. No hay ninguna intimidad que se construya sin el otro. No sé, son los comentarios que se me ocurren. Seguimos charlando. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Una alegría tenerlos en casa, literalmente. Bueno, entre que pedí la palabra y este momento hubo algunas intervenciones, así que se me entreveraron un poco las cosas y se me armó algo de cómo se han ido soltando nudos, por ejemplo, cómo se desató Tánatos, decía Cacho, tuvimos algún intercambio acerca de, ¿no? de Tánatos y Eros, cara y contra cara, y cómo se desató, y frente a eso la única apuesta, yo diría que, y ahora retomando lo de Enrique, las
las metáforas bélicas, no sé si están muy buenas, y si esto se trata más bien de una resistencia, de una pulseada, porque Eros o el deseo no le va a ganar a Tánatos, van a seguir. La cuestión es cómo reanudarlos. Pensaba que en esto de reanudar, ¿cuántos tejidos se han roto? ¿Sí? Es como si este real justamente se hubiese encargado de soltar, de romper, de atravesar tejidos, los tejidos incluso sociales, de enrostrar la falsa dicotomía entre salud y economía. Algo de eso decía Cacho, también me pareció escuchárselo entre líneas, quizás a José, nos guste o no, la economía que escampea en el mundo, sobre ella se soporta, se sostiene, y ya vemos qué pasa cuando se desfonda esta economía. Entonces, esta cuestión de apostar primero a la salud ha hecho que se sobrevenga una crisis sanitaria, pero que ahora va a venir también una crisis económica muy importante que va a disparar seguramente una crisis sanitaria, una y otra vez. De hecho, ahora, por ejemplo, hay un gran problema acá en este país acerca de todas las enfermedades curables que están siendo dejadas de lado para atender al coronavirus. No hay asistencia para muchas enfermedades. Entonces, bueno, este tejido social que está roto y que nos invita, nos incita y hasta nos exige un de a uno, que decía Cacho, ¿sí? esta imposición del uno, ¿sí? Y citó un tango, ¿sí? Pero que a mí me evocó otra canción, que después te da paso, Cacho, que va diciendo todos los versos, dice, uno que se crió acá mirando al mar porque es hijo de inmigrante o por pura costumbre, y va diciendo, va empezando todas las estrofas, uno que construyó escaleras al cielo, y finalmente termina diciendo, uno entonces sabe que es tiempo ya de empezar por los plurales, de empezar por los plurales, de empezar por los plurales, los versos. Con esto quiero parar. Bien. Gracias, Álvaro. Vamos a escuchar a Adriana Zanón. Hola, amigues, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias nuevamente. Un placer que nos encontremos. Los comentarios de hoy, como de cada uno de estos conversatorios, está haciendo realmente producir, y así como Cacho escribe para el diario de acá, también me parece que nos va causando, ¿no? A que algo de la escritura se materialice. Y hoy quiero nuevamente volver a situar el tema de la clínica que practico, que es la clínica con la psicosis y el doble confinamiento que están pasando los locos, como yo los nombro, en lenguaje inclusivo. Voy a ubicar esta clínica en algo que hace un rato estaba diciendo Karina muy bien, el savoir-faire, el saber hacer. El saber hacer no es teórico, el saber hacer es práctico, es cómo usamos la lengua. Entonces, dar la palabra en este tiempo de confinamiento, que no es solo escuchar, como lo dije en un comentario la primera vez, dar la palabra o dar palabras ante estas instancias de duelo, de lo imaginario que se puede soltar según cada sujeto, esto es de lo singular, dar palabras a aquellos
que están hoy en una situación de desesperación, entienden, por supuesto, ¿no? No está afectado lo intelectual, la psicosis, como bien sabemos, pero no tienen posibilidades de visitar a nadie ni de ser visitados. Sí están los protocolos sanitarios que parece que vienen al servicio, como ayudar a decir, bueno, hay tecnología, hagan llamadas virtuales, videollamadas, etcétera, con los familiares, ¿no? Que sí, por supuesto, las practicamos. Pero acá lo crucial en esto del savoir-faire, del saber hacer allí, dar palabras que hasta nos pueden hacer cambiar un diagnóstico. Y eso bien lo sabemos en la clínica con la psicosis. Por último, quiero cerrar con algo que se dijo en el segundo conversatorio respecto de la OMS, hasta dónde hacemos caso. Sí, estamos escuchando, ver qué vienen a decir, ¿no? Qué plantean. Pero no olvidemos que hace pocos años la OMS, en equivalencia con el DSM-5, el Manual de Psiquiatría Americana, tenía una política segregativa de clasificación y de no hacer clínica. No se escuchaba a nadie, se hacían diagnósticos por el uso de psicofármacos. Bueno, las estadísticas eran eso. Así que estamos advertidos, amigues. Muchas gracias. Los saludo con gran gusto. Gracias, Adriana. Vamos a escuchar a Enrique Ratín. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos? Un gusto nuevamente de reencontrarnos y de escucharnos. Gracias, Karina, Isabel y Cacho, que como dijiste al final, Cacho, al principio, esto no hace más que relanzarnos a seguir preguntándonos qué vamos a hacer con esto que nos está pasando. A ver, creo que por más que tomemos la vertiente de la peste, del virus, tomemos la vertiente que tiene que ver con el conteo de los muertos, todo ese real, de alguna manera, que aparece en esta dimensión de la más profundidad que tiene que ver con la muerte. Todo eso me parece que es indudable que estamos absolutamente todos conmovidos. Yo creo que tenemos dos opciones, varias opciones. Una de ellas es seguir la línea propuesta por la Organización Mundial de la Salud y por algunos gobiernos, y entonces nos acomodamos a un discurso y estamos relativamente tranquilos en la intranquilidad de saber que nos vamos a contagiar todos. Otra es, yo soy partidario de estar en contra de eso. Si bien respeto al virus, trato de oponerme, porque creo que acomodarme a lo que me piden, creo que es un bienestar que realmente me parece que lleva a la paralización. A mí lo que más me preocupa, y quiero charlar en este conversatorio, es que nos guste o no nos guste, hemos tenido que inventar, o hemos recurrido a esta función de la virtualidad. ¿Para qué, muchachos? Nos estamos viendo, pero básicamente nos estamos escuchando. Y yo creo que lo que me parece que más viene quedando resentido es no escuchar, es que no nos vamos a escuchar. Es decir, estamos limitados al ámbito exclusivamente intrafamiliar, pero hay un punto que tiene que ver con el otro, con el próximo, con el prójimo, con el de al lado, que evidentemente nos trata de evitarnos, y a veces nosotros también tratamos de evitarlo. Es decir, los que vivimos en apartamentos, ahora ni siquiera tenemos la charla estúpida del ascensor. Qué frío hoy, ¿eh? No, porque directamente pasás vos, paso yo, no pasamos juntos en el ascensor. Yo recordé, busqué, sabía que había leído en algún lado la cuestión es algo que dijo una vez Lacan. Yo pensé que lo había dicho en otro seminario, pero lo terminé encontrando al final, hace no mucho rato, y en realidad lo había leído en el seminario de la ética.
algunas frases que me parece que ponen en juego esto que les quiero transmitir de la dimensión de la palabra. Si ustedes me permiten rápidamente, en una muy mala traducción, le quiero leer algunos fragmentos, muy cortitos, ya termino. Y Lacan en ese artículo, en el Seminario de la Ética, concretamente el 25 de noviembre del 59, dice ahí que la pregunta es siempre la misma, en última instancia. ¿Y cuál es el rango y cuál es el valor de la palabra? Él se pregunta eso. Y fíjense lo que dice. Y más específicamente también es darse cuenta de que el problema moral y ético de nuestra praxis está estrechamente relacionado con algo que hemos podido vislumbrar durante algún tiempo. ¿Qué cosa? Esta profunda insatisfacción en la que toda la psicología nos ha abandonado, incluyendo la que ya hemos fundado gracias al análisis. Pero puede verse algo precisamente por qué. ¿Y saben lo que dice? Porque es solo una máscara. A veces una coartada de ese intento de penetrar el problema de nuestra propia acción, que es la esencia, la base misma de toda la reflexión ética. Y dice un párrafo más adelante, ¿qué debemos hacer para actuar de manera justa, dada nuestra posición, nuestra condición de hombres? Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a poder situarnos, más allá del discurso que pretende encaminarnos, al cual yo le tengo miedo después, no tanto ahora, tengo miedo posterior, en la dimensión de lo social y lo político y lo económico. Es decir, yo creo que hay un punto de la reflexión ética de la palabra que no está pudiendo circular. Claro que nos estamos encontrando en las maneras virtuales de hacerlo, pero no es lo mismo. Ce n'est pas la même chose, como dicen en francés. No es lo mismo. Bueno, por ahora eso, gracias. Gracias, Enrique. Vamos a dar la palabra a Pilar Fernández. A ver, Pilar, si podés habilitar el micrófono. A ver, ahí estoy con los auriculares. ¿Escuchas, Fabi? Perfecto. Vale. No, en esto que decían de saber hacer con la palabra, voy a compartir algo que me pasó, que es cuando para saber hacer con la palabra lo habilita la presencia del analista. Y terminé atendiendo a un paciente ya hace unos años, que él está en análisis, en la plaza de la esquina de mi casa. Él es trabajador de la salud y estaba resfriado, y bueno, y no quería venir a mi consultorio, que de hecho mi consultorio lo mudé para mi casa, y nos encontramos en la plaza. Y trabajamos allí, uno en cada punta del banco, y bueno, creo que pude escucharlo, pero más allá de poder escucharlo, cuando volvía para mi casa me pregunté qué estaba haciendo. Me pasa todo el tiempo eso en la clínica, no sé si a los demás les pasa. En esto de inventar y de escuchar y de poder habilitar a la palabra y a la escucha, me encuentro en diferentes situaciones que me pregunto qué estoy haciendo como analista. No sé, era eso, compartirlo con los demás, porque bueno, creo que es algo que nos está pasando a todos, en esto de poder cuidar el espacio en donde la transferencia allí ocurre. Bueno, era eso nomás. Gracias. No, a ti, Pilar. Bueno, escuchemos entonces a Sabatino Cacho, Palma. Ahí estoy. Bien, bueno, gracias, Enrique, porque volviste a pegar una vuelta y me hiciste acordar qué fue lo que me dejó esa noche, cuál fue la pregunta que me dejó sin dormir esa noche del lunes. Vos terminaste tu alocución y casi cerrando el conversatorio, preguntaste qué es lo necesario. Sí, y lo necesario es, como decía antes mi compañera, navegar es preciso, vivir no es preciso, preciso y necesario son equivalentes, ¿sí? Y me parece que hay una cuestión que es cómo sostenemos nuestra práctica. Es necesario sostener nuestra práctica,
pero también es cómo sostenemos nuestro lazo, y sostener nuestro lazo es sostener una posición. Y ahí lo necesario también es la política del síntoma, y la relación que tenemos cada uno de nosotros, que somos estos locos estrafalarios que nos enamoramos del inconsciente gracias a un primer loco estrafalario que lo descubrió y nos ofreció esta maravilla a los que quisiéramos seguir esta vía regia, ¿no? Del inconsciente. Entonces, me parece que lo virtual soporta mejor el aspecto del lazo, el aspecto de la posición. Podemos escribir, podemos dialogar, podemos publicar, pero está afectando nuestra clínica. Y entonces, al menos lo que pretendo es que no nos acomodemos tan fácil. Si algo nos enseñó la peste freudiana y la lógica lacaniana, es que no se trata de acomodarse ni adaptarse, que corremos peligro cuando estamos demasiado adaptados. Entonces, bueno, ahí apareció otro término que retomaron hoy también mis compañeras, que es el riesgo. La vida es riesgo. Hay un cantante brasilero que dice, vivir es muy peligroso. Claro, vivir es peligroso. Entonces, pongamos en juego estas coordenadas para también correr cierto riesgo como corría nuestra compañerita Pilar en esa plaza, porque estaba corriendo riesgos. A ver, los riesgos no son siempre que me maten, que me roben, que me violen. Esos son riesgos. Pero hay otros riesgos, ¿sí? Que son los que nos desacomodan, los que nos hacen inventar, crear. Avanzar ante un escollo, o sea, ¿qué podemos hacer ante la resistencia sabiendo que siempre va a haber un escollo? Sino, bueno, asumir el riesgo ahí. Entonces digo, en la clínica se han trastocado, se han conmocionado tres conceptos esenciales para ubicarnos, que son el cuerpo, el tiempo y el espacio. No son los mismos. No es lo mismo nuestro cuerpo, no es lo mismo el espacio. De hecho, bueno, ¿qué nos enseña Freud? Viene asociando, se interrumpe, hace silencio, Freud pregunta en qué se quedó pensando y qué nos cuenta el viejo pícaro. Y, no, estaba mirando ese cuadrito de porquería que tiene ahí, digo, ¿por qué no lo saca de una vez? No, estaba mirando ese libro, ¿cómo lee usted, doctor? Qué barro. ¿Usted se leyó todo eso? Bueno, esas cosas son la sal de nuestro trabajo. Eso es el espacio que uno ofrece, que a mí me gusta llamar practicable, el espacio que ofrecemos es parte de practicable. Y con esto termino. Vuelvo a discutir un rato con Celia, ahora no le cuento chiste, discuto. Hay un momento que no es como me preparé yo, pues mira, me puse una remerita nueva que me regaló Silvia para esta charla, y me bañé, tengo los pelitos mojados, sí, tengo el vino acá, que ahora lo voy a abrir, pero ese tránsito antes de la sesión y después de la sesión, siempre me encuentro con que alguien viene, vos sabés que eso que no me acordaba, hice 20 metros y me apareció, vos sabés que en el momento en que bajé las escaleras, y bueno, yo tengo en mi experiencia, con esto termino, ¿sí? Cuando promediaba mi análisis, un análisis que pude llevar hasta el fin, yo había accedido por primera vez a tener mi consultorio propio, si ya no alquilaba ni compartía. ¿Sí? El día que voy a entrar a mi consultorio propio, a atender a mi primer paciente en mi consultorio, en el cual había trabajado todo el fin de semana con esto de armar el practicable, de armar ese lugar que tiene que recibir, acoger, hospedar, tengo mi sesión de análisis, salgo de la sesión, los que conocen el espacio, bajo la escalera, cuando voy caminando por el pasillo, me doy cuenta que me he dejado la llave del consultorio. ¿Dónde? En el consultorio de mi analista. Vuelvo rápido, mi analista justo había salido, está la puerta abierta, veo la llave tirada ahí en el diván, entro y la agarro. Y me voy corriendo. La sesión siguiente relato esto, y paso a otras cosas, y la primera asociación que digo que había entrado como un ladrón. ¿Qué me dice mi analista? Y esto hace así, hace síntoma y hace avanzar el análisis y avisa de una posibilidad de un fin de análisis. Al final de la sesión, cuando me retiro, me dice, bueno, pago, me dice, me tiene que pagar 2 sesiones porque la de la llave la vamos a cobrar. Por así, empieza a darse cuenta que usted se está ganando las cosas, que está pagando por ellas, que no está robando nada. Bueno, fíjense lo que es la dimensión del tiempo, ¿no? Muy bien, gracias, Cacho. Ahora pidió la palabra Camilo Negro. Adelante, Camilo. ¿Qué tal?
Bueno, primero que nada, permiso. Quiero agradecerle a Álvaro que la verdad que tengo que decirlo, Álvaro me insistió que estuviera. Y la verdad que he sentido un gran gusto de poder compartir estos 3 encuentros con ustedes. Tenía en estos encuentros muchas cosas para decir, pero bueno, me tomé un tiempo para no entrar a un lugar donde, bueno, me siento invitado. Cuando habló Cacho con su... Perdón que diga Cacho, ya somos como todos familiares, pero cuando habló Cacho se me fueron todas las ideas que tenía tan arregladas y me hizo acordar a un pasaje de Beckett que voy a buscar porque quiero compartirlo con ustedes. Y ya que estamos en canciones, en poesía, dice, en Esperando a Godot, dice, no perdamos el tiempo, hagamos algo ahora que se nos presenta la ocasión. La llamada que escuchamos va dirigida a la humanidad, y la humanidad somos nosotros. Tanto nos guste como si no. Aprovechemos antes de que sea demasiado tarde. Representemos dignamente por única vez la calaña en que nos ha sumido la desgracia. Vaya uno a saber por qué se me vino a la mente este pasaje, pero sí creo que hay algo que el psicoanálisis lo encuentra movido y movilizado. A mí con todos mis analizantes se me presentó la oportunidad de poder pensar en qué estaba la transferencia antes de todo esto. Había mandatos que escuchaba. Con los niños no, por ejemplo, por videollamada. Entonces, ese mandato se me presentaba de una forma en la cual tenía que pensar, bueno, algunos padres de niños dijeron no lo llevamos más. Bueno, también habían leído esto por videollamada, por lo que sea, bueno, iba a ser difícil sostenerlo, que era una entrevista de juego. Otros ni se preguntaron la posibilidad de dejar de venir al consultorio, ni se lo preguntaron, por lo tanto yo ni se me preguntó a mí mismo poder plantear la posibilidad de que dejaran de venir. Otros mandatos con los adolescentes por videollamada, porque el cuerpo, esto y aquello, muchos adolescentes me dijeron que preferían llamada. Entonces, me llevó a pensar, y lo hago como pregunta, porque como han dicho, no es el tiempo de concluir. No tendremos que tener mucho cuidado en confundir técnica con tecnología. ¿No? Se trata realmente de dónde ubicar la cámara, dónde ubicar la escucha del celular, o se trata de poder poner en cuestionamientos nuevamente los conceptos, ¿no? La resistencia, la transferencia, nuestro deseo, ¿no? Cómo poder interpretar. Creo que se nos mueve, estamos llamados, como decía, que ponía al principio, estamos llamados a repensarnos. ¿Qué viene del día después? Bueno, el replanteamiento de prácticamente muchas cosas. No podemos pensarnos se terminó esto y volvemos al consultorio y ya aquí nada ha pasado. Me da la impresión de que Cacho me hizo pensar en una cosa y termino por ahí porque simplemente es un saludo lo que estoy haciendo. Es que la virtualidad también nos pone cómodos. Que lo que fue anteriormente el consultorio, que también nos debe poner incómodos día a día, ¿no? Y no sentarnos nuevamente a repetir, hola, ¿qué tal? ¿Qué lo trae por acá? O bueno, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo ha estado? Sino la incomodidad, que nos traiga todo esto una gran incomodidad, nuevamente, y que nos haga repensar continuamente en los conceptos de psicoanálisis. Creo que desde ese punto de vista, toda esta situación, dentro de todo lo horrible, sería bienvenida. Simplemente eso. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Vamos a escuchar a Octavio Carrasco. Octavio.
Adelante, Octavio, ahora sí. Estaba silenciado. No sé, José, si querías decir algo. Ahora sí, está. No, ¿qué? Está perfecto ahora. ¿Querés hablar vos ahora un poquito? Que No, creo que no, Ah, después. Ya pedí. bien. Sí, yo creo que hay que sostener el deseo del analista y en todas sus dimensiones, ¿no? Sin duda en la clínica, ¿no? Me parece que el punto, cuando teníamos la primera reunión, me refería mucho de lo que pudieron desarrollar, por lo menos lo planteé muy, muy apretadamente, ¿no? Creo que se trata de sostener el deseo del analista y llevado a la ocasión en la que estamos atravesando y sostener como se pueda el diálogo analítico, ¿no? En las distintas posibilidades y en los distintos tiempos, y sin duda comparto con lo que decías, Camilo, se pone en evidencia el estado de situación de la transferencia de cada uno de los tratamientos, totalmente de acuerdo. Y me hacía recordar también lo que traía Cacho en esta cosa entre Eros y Tánatos, y el sostener la intención clínica también como una función que yo la descubrí en practicantes, ¿no? En el sentido de, bueno, de animarlos a continuar sus tratamientos en esta nueva contingencia, ¿no? Incluso con niños, ¿no? O sea, intentarlo, sostenerlo, probar qué pasa con un tratamiento de, por ejemplo, niños con pantalla. Estoy totalmente de acuerdo, estamos en los instantes, los momentos de ver, tiempo de comprender algo quizás muy lejos de un, me parece, más largo recorrido del que nos imaginamos para comprender algo, y por ahí, sin duda, lo que pasa es que las conclusiones son siempre también en esta contingencia, disculpen la paralógica, las conclusiones van antes que nosotros y llegan bajo el peso de lo real. Entonces, no tengo idea cómo va a ser el día después, pero yo enfatizaba dos preguntas, ¿no? El por qué, que creo que el por qué también incluye el por qué sostenemos como respuesta justamente el deseo del analista. La otra pregunta, del otro lado, es ¿hasta cuándo? Pero habría que hacerle un matiz también, ¿hasta dónde? Porque muchos colegas, como Enrique lo recordaba, plantea esta dimensión del hasta cuándo temporal de ciertas condiciones biopolíticas, llamémosle al menos bastante salvajes científicamente hablando. Entonces, cuando critico la ciencia, lo critico justamente en eso que nadie mejor que una escritora pudo reflejar como el Frankenstein, de Mary Shelley. Estamos en las fauces del Frankenstein, no por perseguir a nadie, ni perseguirnos, sino que es el estado de situación que decía Cacho cuando, bueno, ¿en qué lugar queda el otro también en esta relación? En el ágape y en la filia. Y lo digo esto con preocupación porque reconozco que hay una parte en mí que le gusta la cárcel blanda en la que estamos. Reconozco que es fácil, como lo voy a decir en chileno, es muy fácil hacerse el hueón en estas circunstancias cuando uno tiene confort. También sé que es una ilusión de poca duración, porque vivimos en sociedades tan tensionadas por la precarización que es insostenible. Insostenible. Ya acá, y no están siendo publicitadas, han habido algunos sucesos que marcan cierta desesperación. Y digo acá con sorpresa porque hay que reconocer que por ahora resiste el colchón, en relación a lo que decía claramente Álvaro, ¿no? Porque
lo que aparece entonces en otra posibilidad también es lo que en otros lugares, como en Chile, lo han llamado el estallido social, ¿no? Por, bueno, otro real. La crudeza del hambre, ¿no? Esperemos que no, esperemos que el capitalismo se salve y nos salve en ese punto. Eso es lo paradójico. Si no nos salva el capitalismo, es decir, un préstamo keynesiano a nivel casi planetario, no sé cuál sería la otra alternativa, en términos de la composición social. Digo esto porque acá como que se perfilan dos cosas, como una cuestión muy apocalíptica, que no creo, otra como que el día después va a ser restaurar exactamente lo mismo, como por ejemplo lo plantea los pasos de normalización de Estados Unidos. Si ustedes lo leen es como un chiste, ¿no? Bueno, criterios que más o menos todos manejamos, bueno, entonces al principio dice, bueno, solo por ejemplo se puede viajar y consumir y comprar lo estrictamente necesario, o sea, hay que ir al supermercado y volver, y solo comprar lo necesario. Hacia el final, dice, tercera fase, cuando está todo normalizado, se puede viajar a donde usted quiere, se puede comprar las cosas que usted quiere, no importa que sean necesarias, es decir, volvemos a lo mismo, o más de lo mismo. ¿Es sostenible? No sé. Gracias, Octavio. Vamos a dar la palabra a Celia Calvo. Sí, bueno, varias cosas. En primer lugar se me venían las frases de una poeta, no recuerdo bien si es Marguerite Duras o en verdad no recuerdo, que decía que cuando digo presente, ya es decía de las palabras, Cacho algo decía en su exposición de la dificultad de que las palabras puedan expresar todo, obviamente, y ella nombraba 3 palabras que eran impronunciables, digamos, porque cuando digo presente, ya cuando digo del presente ya es pasado. Y otras 2 palabras más que, bueno, por alguna oscura razón las debo haber reprimido, no recuerdo, es un poema cortito y bellísimo. Respecto de esto, yo creo que estamos preocupados por el ahora, pero por ahora, en esta fase, qué sé yo, estamos preocupados por el día después y por lo social después. Y yo creo que es ahora el tema, es ahora, porque siempre va a ser ahora, porque, a ver, de algún modo hay algo del presente que se nos impone en permanencia. Pilar hablaba de esto, de atender a un paciente en una plaza. Bueno, Freud no dudaba, Freud caminaba con algunos de sus pacientes, Freud tuvo una magnífica sesión de análisis, aunque no es comparable y no fue un análisis, fue una sesión en el tren, en el caso Alicus, por ejemplo. Todos nos vemos en la obligación es muy fuerte, no sé qué otra palabra, en la implicación de esto que decía Cacho en esa sesión de inventarnos la escena en la que vamos a recibir al sujeto, y bueno, Pilar la inventó en la plaza. No es menos riesgoso que trabajar en nuestros consultorios. Una vez, yo trabajo sola en mi consultorio, quiero decir, no lo comparto con nadie, y es de aquí que alguien me tiró un celular por la cabeza, y bueno, y entonces, fue bastante fuerte, porque me asusté mucho, no sé cómo hice para evitar un golpe de alguien que estaba un poco sacado, un adolescente, digamos. Entonces, pensaba que en todo esto de la OMS, no es partidario lo que voy a decir, lo digo en presente, porque ya es pasado, no es que ahora o qué va a pasar luego de esto, es ahora cómo hacemos para sostener esta situación que nos tiene a todos un poquito mal. Reclamar al Estado bueno y benefactor luego de la crítica, como decía José, no hace más que alimentar algo de lo que el propio Lacan hablaba, de los dioses oscuros, que nadie puede ser del todo ateo. Todos creemos que alguien tiene que venir a salvarnos. Y como lo decía bien el Talmud, los que no pueden entrar al cielo son los soberbios.
y los estados, los gobiernos, no importa, no estoy hablando de partidos políticos, así como la ciencia, o mejor dicho, no, es lo mismo que con la religión. No tengo problemas con Dios, tengo problemas con los voceros, ¿no? En este caso, no es el gobernante, pero han dado muestras de que efectivamente no han podido dar respuestas, poniéndose en la posición de que van a proponer lo mejor, como si fueran padres buenos, buenitos, que nos van a cuidar, y de algún modo, cuando la masa reclama justamente este punto bueno, de que nos cuiden, de que haya otro, sin barrar, como lo decía creo que Isabel, nos dé una respuesta que no la tienen. Y sería mucho más honesto decir, no lo sabemos, y no la sobreabundancia de tanta información. En ese punto, el goce del otro opera, diría Lacan cuando habla de los dioses oscuros en el seminario 11, que el goce del otro Celia, un minuto, ¿no? Celia. Sí, opera en detrimento de la posibilidad de desear. Y la apuesta del psicoanálisis es justamente ir en contrapelo de los mandatos culturales, justamente para ser revolucionario desde ese punto. Sin sacrificio, pero con esfuerzo, con el límite que marca la castración, ¿no? Es eso. Gracias, Celia. Vamos a dar la palabra ahora a Karina Olivera. Karina, ¿dónde estás? Bueno, me quedaba pensando en algunas cosas que se dijeron respecto de la clínica, esta cuestión que decía Cacho respecto de la suplencia, ¿no? Con estas herramientas que tenemos en este momento, creo que bueno, que se trata de eso, de no rehusar la transferencia y de servirnos de lo que se puede para poder hacer esa suplencia, ¿no? Y poder intervenir y poder seguir trabajando y sosteniendo nuestro deseo de analista, en el caso a caso, ¿no? Y con la singularidad, inventando, como tenemos que hacer siempre, pero bueno, con esta situación. En relación, bueno, a lo que decía José, que me quedaba también pensando, obvio que no se trata de renegar de ciertas cuestiones que son obvias, ¿no? No es una crítica en ese sentido, sino un poder interrogar, bueno, porque me parece que de eso se trata, porque bueno, así también fue como Freud avanzó en el descubrimiento del inconsciente. En ese punto es que me interesaba este planteo que traía, tal vez algunas cosas son como demasiado fuertes, pero me parece que ponía en evidencia, bueno, estas cuestiones de las diferencias, de que hay un discurso a veces totalizante que propone para todos los mismos y no es posible, o sea, en relación a lo social estoy hablando, en relación, bueno, a la clínica eso también sucede, es el caso por caso. Entonces, un poco lo que me parecía interesante era como cuestionar ese punto, digamos, totalizante, ¿no? Gracias, Karina. Vamos a dar la palabra ahora a Marilén Pettini. Gracias, Fabián. Bueno, yo quería agradecer muchísimo bueno, las presentaciones de hoy, pero todo lo que ha venido siendo este espacio, que me perdí el primer conversatorio en vivo y en directo, diríamos, porque después pude, gracias a los avances tecnológicos, escucharlo. Y me venía la palabra para tratar de dar cuenta de que viene representando para mí, ¿no?, como un espacio vivificante. Ahí donde es casi, diría, como una especie de soplo de aire, ¿no? En un tiempo inicial de esta emergencia sanitaria, de esta serie de avatares en los que nos vimos de forma, al menos para mí, muy caótica, y por lo que escucho a otros también, ¿no?, nos vimos como tomados de poder empezar, como escuchaba a varios, entre ellos Silvia Amigo, José Cacho mismo, que decía, a ordenarnos, como a poder permitirnos a través de este intercambio, de estos intercambios, ¿no?, ordenar algunas ideas, ordenar algunas preguntas. Y lo otro que me surgía
es que se ha estado hablando de algo que con Lacan lo aprendimos, que tiene que ver siempre con que el psicoanálisis se reinventa, pero bueno, de la posibilidad de asumir el riesgo, ¿no?, de reinventar hoy en día el psicoanálisis, de seguir, diría, reinventándolo, ¿no? Y por ahí, solo para terminar, se me ocurría que se han como planteado muchas metáforas, ¿no?, con esto del tapaboca, por ejemplo, y lo primero que me surgía era, bueno, qué fuerza el deseo del analista, ¿no?, que nos permite que sea un tapaboca y un uso que cada uno le dará como entienda, pero no una mordaza, ¿no?, una mordaza de la palabra. A la vez que, hasta con lo del aislamiento en Uruguay voluntario o consentido, y decía, bueno, sí, pero que sea con sentido, ¿no? De verlo en el uno a uno, los sentidos que pueden teniendo y tomando. Así que bueno, nada, agradecerles a todos. Gracias, Marilén. Vamos a dar la palabra a José Suberman. Bueno, gracias, Fabián. No, digamos que yo les agradezco mucho este conversatorio porque, como decía antes, la intimidad no es sin el otro. Sí, así que me conecto con lo que a mí me pasa, con lo que pienso, y se me van ocurriendo cosas nuevas justamente porque nos encontramos, porque estamos acá conversando. Y cuando hablaba Pilar me acordé de una discusión en una antiquísima jornada de la Escuela Freudiana de Montevideo, cuando discutíamos la diferencia entre encuadre y dispositivo. Miren, si estuviésemos atados al encuadre, ¿cómo hacemos para que Pilar pueda tener esta experiencia? O todos nosotros que salimos a caminar por la plaza con un psicótico que no aguanta el encierro, digamos, para recuperar todo el trabajo que hicimos en este tiempo, como recordaba Celia, Freud en la cumbre de la montaña o en el tren, ¿cierto?, trabajaba psicoanalíticamente. Yo insisto esto de recuperar todo el trabajo, reinventar como estamos haciendo, y en esto de cuestionar, porque lo que dice Lacan, que el psicoanálisis es subversivo pero no revolucionario, por eso de la revolución celeste, que todos se acordarán, que dice interrogar, subvertir, ¿cierto? En ese sentido, sí, oponerse es mejor que acomodarse, obvio, Enrique, pero porque si te acomodan, si te opones, se puede hablar. Pero la cuestión es que no hacer de eso cara y seca, o me opongo o me adapto, sino lo que estamos haciendo acá todos, vos incluido, ¿no, Enrique? Obviamente, que es interrogar a la ciencia, a los organismos, a los discursos, a los gobiernos. Bueno, les agradezco mucho. A ti, José, muchas gracias. Bueno, Álvaro, adelante. Interrogar, buena, linda palabra que aporta José. Muchas veces comento acerca del psicoanálisis como un discurso que analiza otros discursos, que los interroga, que los interpela, ¿sí? Creo que eso es lo que estamos haciendo, y por ahí escribí en una actitud valiente, salir a la palestra en el propio momento, ¿sí? El psicoanálisis siempre espera el discurso para poderlo analizar, y nosotros le estamos yendo a la par. Digo esto porque hay un cuestionamiento acerca de si esto es psicoanálisis, y yo creo que sí, en el punto en el que esto es un encuentro, una reunión de analistas, hablando como podemos, en el tiempo que podemos, desde donde podemos, y desde donde podemos desde nuestro lugar de analistas, ¿sí? Interrogando, y bueno, y ese va a ser el aporte, interrogar.
No creo que sea un momento de definir bien claramente cuáles son algunos cambios en la técnica dentro de la clínica. No, lo decía, lo que contó Pilar fue muy, muy gráfico. Entonces, me parece que a una cierta crítica que se está esbozando acerca de ciertos psicoanálisis, esto es un encuentro de analistas para hablar de psicoanálisis, desde el psicoanálisis, sobre lo que está ocurriendo en el momento. Nos compete, es una responsabilidad y la tomamos. Y, por supuesto, no es momento de concluir, ni es momento de hacer teoría. Sí de hablar y de intercambiar, que es una forma de poner en acto, ¿sí?, nuestro deseo de analistas. ¿Sí? Con esto cierro este comentario que quería hacer finalmente, para ya pasar a invitar a la próxima reunión, que todavía no está fijada. Veremos cuándo nos podemos volver a encontrar. Esto es un poco novedoso para nosotros también, y habrá seguramente nuevos encuentros. Aún no están fijados, y por ahora esto, agradecer mucho la presencia de todos ustedes, queridos amigos, colegas, algunos maestros, y para encontrarnos en la próxima reunión, que les llegará la información cuando será, para seguir en esto, encontrándonos y hablando, conversando de psicoanálisis, para ver si podemos seguir avanzando. ¿Sí? Por mi parte, un saludo grande. Muy bien, gracias a todos por participar. Será hasta la próxima.